Bueno, un gusto estar con ustedes de vuelta, todos. Estamos programando una serie de talleres cada 15 días para darles un descanso, ¿no? El otro viernes, que es donde no hay taller. Y bueno, la idea es tratar unos temas que realmente son importantes para ayudarnos a entender con mejor profundidad y claridad cómo nos relacionamos con Dios y cuál es el propósito de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces hoy vamos a tratar un tema que la verdad se ha olvidado de enseñar en las iglesias ya hace muchos años, pero es un tema fundamental. Espero poder mostrarles lo importante que es, ¿no? Y vamos a hablar de los pactos divinos. Y acá como subtítulo, para esta charla tenemos, bueno, cómo Dios se relaciona con la humanidad y la creación. Este es un tema obviamente fundamental porque a medida que vamos transitando por esta charla, espero se van a dar cuenta cuán importante es y cómo influye todos los temas, esas doctrinas fundamentales que nosotros asociamos con nuestra relación con Dios, con la salvación, Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo el pacto, de alguna manera, es una herramienta pedagógica que nos ayuda a agrupar a todas las grandes doctrinas para poder verlos todo en el gran cuadro de Dios, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a intentar ver, pero también hay muchas aplicaciones importantes pastorales, ¿no? Entonces, esto va a ser un tema que viene, es un poco desconocido, tiene muchas implicancias prácticas para la vida cristiana y por eso es importante, nos vamos a ser bendecidos y beneficiados por haber estudiado. Normalmente cuando doy este tema, por ejemplo, en un fin de semana como un curso intensivo, enseño no menos de 12 horas el tema. El tema es muy, muy amplio, pero hoy, no se preocupen, solo voy a hablar 1 hora, me parece, es lo que tengo, ¿no, Leo? Y bueno, a partir de esta presentación, lo que vamos a dar es un bosquejo, en realidad. Les vamos a mostrar en términos generales la importancia de entender los pactos divinos y cómo funcionan, ¿no? Porque en definitiva, como sugiere acá el subtítulo, entender los pactos es entender cómo nos relacionamos con Dios, ¿no? Y cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿sí? Entonces, bien, bueno, vamos a ir adelante con esto, ¿no? Primero vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es un pacto? ¿No? Y acá tenemos una definición, es un lazo sellado en sangre, administrado soberanamente por Dios, ¿no? Todos los pactos eran sellados por la sangre en el Antiguo Testamento de un animal, cordero, ¿no? Y obviamente cuando llegamos al nuevo pacto, este pacto fue sellado en la sangre de Cristo, ¿sí? De alguna manera la sangre ratificaba, el derramamiento de sangre ratificaba el pacto que se estaba haciendo, ¿no? Y estos pactos eran la manera en que el antiguo cercano oriente se hacía tratados internacionales, ¿no? Entre naciones. Y normalmente uno asocia esto como un contrato, un acuerdo, ¿sí? Entre pares iguales, ¿no? Pero cuando llegamos a tratar de definir el pacto como una relación entre Dios y nosotros, evidentemente ese no es el caso, ¿no? Porque esta forma de pacto que tenemos acá se usaba cuando un rey o un emperador, por ejemplo, el rey de Babilonia conquistó a Judá y se llevó al rey incluso de Judá cautivo, y hizo un pacto, puso un vicerregente en Jerusalén para gobernar Judá, o sea, gobernar los que quedaron después de
del cautiverio, no del exilio, al Babilonia, y ese vicerregente respondía al gran rey, el rey de Babilonia, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, así es como funcionaba este tema de los pactos, ¿no? Y el propósito de pactos es traer bendición, es traer bienestar para ambas partes, ¿no? Tiene que ser, en un pacto, tiene que ser satisfactorio para ambas partes, ¿sí? Aunque acá, en el caso, lo que vamos a hablar hoy acerca de los pactos que Dios establece con nosotros, precisamente eso, Dios es el que impone las condiciones, Él es el que define cómo Él se va a relacionar con nosotros y nosotros con Dios, ¿no? Esto es muy importante porque quizás hay personas hoy en día en la iglesia, he escuchado mucho cuando he ido a enseñar esto en seminarios, donde las personas piensan que ellos pueden hacer su pacto con Dios, ¿no? Pero es muy importante entender que en la relación que nosotros tenemos con Dios a través de Cristo, Dios es el que establece las condiciones, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando, en términos prácticos, hay personas que quieren vivir como ellos quieren y sin realmente someterse a la autoridad de Jesucristo, bueno, no funciona, ¿no? No funciona. Nosotros que estamos en la pastoral entendemos muy bien cuando esto sucede, cuando una persona tiene una idea equivocada de Dios y trata de luchar y luchar y luchar, y la verdad que no funciona. Tenemos que entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Dios para nosotros a través de Cristo, y a partir de ahí nos sometemos bajo la autoridad del gran rey, quien es Dios, ¿sí? Entonces, en un pacto siempre había una introducción, lo que algunas veces se llamaba un preámbulo, donde se identificaban las partes involucradas en el tratado. Y después venía un trasfondo histórico, donde había un recuento de cómo se llegó a esta instancia de hacer este pacto, ¿no? Y cada pacto tenía condiciones y estipulaciones para ambas partes, ¿sí? Y cuando estaba todo concluido, se publicaba el tratado, el pacto, y cada parte tenía una copia, ¿no? Y por lo general, cuando un rey se imponía sobre una nación, se imponía sobre otra nación, había, de alguna manera, imponía la religión, ¿no? O los dioses que ese rey adoraba, se imponía sobre la nación que había conquistado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos actuaban como testigos divinos, ¿no? Que estaban invocando de ser testigos del pacto. Pero finalmente había bendiciones por obediencia y cumplimiento y maldiciones por incumplimiento, que podía, por ejemplo, el rey Ezequías, él se rebeló contra el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia no le gustó nada, vino a Jerusalén, puso orden, la amenazó y le exigió pagar por ese incumplimiento como una multa, ¿no? Un impuesto, un impuestazo, ¿no? Nosotros sabemos mucho de eso acá, ¿no? Bueno, le puso un impuestazo como diciendo, bueno, ahora me vas a tener que pagar más para que yo mantenga tu reinado bajo defenderte y proveer por tu gente, ¿sí? Pero bueno, muchas veces la maldición era la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios se acerca a nosotros, nos conquista por su gracia, ¿no? Y después nosotros pertenecemos a Él, somos su pueblo, pero Él también es nuestro Dios. Esta es la gran promesa del pacto. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Y es importante entender esto, que en el pacto, este pacto, lo que llamamos un pacto de gracia que Dios establece con nosotros, que incluye el plan de salvación, incluye todo lo que Dios provee por nosotros, incluye también la obra del Espíritu Santo y tiene implicancias también para la misión de la iglesia, ¿no? Y cómo debemos vivir. Ahora, lo importante de entender, quiero que una de las joyitas de esta noche,
es entender que Dios también se compromete en este pacto, se compromete a ser nuestro Dios. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte saber que tenemos un Dios que se entrega por nosotros, ahora y por siempre, ¿no? Cuando Jesús dio la gran comisión, termina en el versículo 20 de Mateo 28 diciendo, y yo estaré contigo siempre hasta el final. Ustedes me van a obedecer, ustedes van a llevar a cabo mi misión, ¿no? Para extender el reino de Dios. Pero yo voy a estar con ustedes siempre, en todo momento, ¿tá? Entonces, esto es la idea del pacto, ¿sí? Entonces, lo importante con respecto a cómo entendemos nuestra relación con Dios es que nosotros nos comprometemos con Dios y Dios se compromete con nosotros. De esto depende, por decirle, una relación exitosa, de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco, nosotros hablamos acerca de 3 pactos, ¿no? Hay un pacto del cual se habla muy, muy poco, y se llama el pacto de redención, ¿no? Básicamente, este es un pacto hecho en la eternidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? En cual se define el plan de redención, cómo Dios iba a salvarnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo después iba a ser derramado sobre la iglesia para que nosotros pudiéramos llevar a cabo la misión de Dios, ¿no? Entonces acá hay muchos textos acerca de esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿sí? Antes de seguir, ahora me acuerdo de un dato importante. La palabra pacto aparece en la Biblia 323 veces, pero aparece 288 veces en el Antiguo, y solo entonces queda 33, 32 veces en el Nuevo, de cual más de la mitad de esas referencias al pacto en el Nuevo Testamento ocurre en un solo libro, que es el libro de los Hebreos, ¿sí? Entonces, quizás por ese motivo, no estoy seguro de que tantas personas van corriendo a Hebreos como su libro favorito en el Nuevo Testamento. Puede ser por ese motivo que hay un desconocimiento bastante grande acerca de este tema de los pactos en la Biblia. Y otro tema importante, simplemente saber que la Biblia está dividida en 2, Antiguo y Nuevo Testamento, que la raíz de la palabra testamento es pacto, ¿sí? Entonces, por eso es un concepto súper importante para tratar de entender y asimilar. Yo les quiero decir, cuando yo estudié el tema por primera vez, tuve que leer mis textos y mis materiales como 2 o 3 veces porque es un tema que es muy, muy amplio, entonces te lleva tiempo para que cada cosa, cada las fichas caen en su lugar, ¿sí? Entonces no se preocupen si no entienden todo. De alguna manera en otro momento podemos repasar estos temas, pero igual es importante y vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo. Pero bueno, volviendo a este pacto de redención, acá tenemos lo que el Padre pidió a su Hijo hacer, ¿no? De encarnarse, vivir bajo la ley, como el último Adán, como el representante que iba a deshacer lo que el primer Adán falló en hacer ahí en el Edén. Ahora vamos a ver más sobre eso. Cumplir la ley a favor de nosotros y luego entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Porque Romanos 5, 12 a 21, que hace un paralelo entre Adán y Cristo, dice que somos justificados por la obediencia de Cristo. En otras palabras, Jesús tenía que obedecer la ley en favor de nosotros, como nuestro representante. Entonces nosotros somos justificados por la fe. No es la fe en sí que nos salva, quizás esto suena como una bomba que voy a tirar. En realidad somos salvos por obras, pero no nuestras. Estamos salvos por las obras de Cristo, sus méritos, su obediencia perfecta. Entonces nosotros nos apropiamos de esa justicia, de la perfección de Cristo, por la fe solamente. Y por eso Dios dice, Romanos 5.1, que justificados por la fe, pues tenemos paz con Dios, ¿no? Entonces esto es súper importante entender que realmente no podemos entender claramente la obra de Cristo
es por simplemente estudiar el Nuevo Testamento y los Evangelios. Lo vemos y lo entendemos claramente a la luz de todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento, y en particular los primeros capítulos, donde Adán, que fue puesto como nuestro representante, falló, desobedeció, y dice Romanos 5:12, que por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo y por ahí también la muerte, ¿no? Y que ese pecado, esa desobediencia, las consecuencias de desobediencia fueron imputados a toda la humanidad. Por eso nosotros creemos que nacemos pecadores, ¿no? A causa de la desobediencia de Adán, ¿sí? Pero esa desobediencia, nuestra pecaminosidad, somos salvos de eso por la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces nosotros miramos a Cristo, nos arrepentimos sinceramente de corazón y recibimos ese don de la salvación por la fe, ¿no? En Él. Entonces, bueno, Él vino para hacer la voluntad del Padre, que era todo esto lo que nosotros leemos en los Evangelios, ¿no? Y a su vez, el Padre le iba a preparar un cuerpo, ¿no? Para que pudiera habitar en este mundo, un cuerpo generado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y que le iba a darle el Espíritu sin medida para cumplir su misión, ¿no? De enseñar el Evangelio, las buenas nuevas, el reino de Dios, ¿no? Sostenerlo durante su vida, y después como recompensa entregarle a Cristo un reino eterno, ¿no? Ahí tenemos todos los textos referentes a eso. Y muchas veces, cuando nosotros estamos celebrando Pascuas, después pasamos directamente a Pentecostés. Pero entre medio hay un acontecimiento muy significativo, y ese acontecimiento es la ascensión de Cristo. Y uno se pregunta, ¿y qué significa la ascensión de Cristo? Bueno, es como si vos mandás a alguien, no sé, para hacer una misión y fracasa, bueno, no está bien recibido en caso, no lo recibís, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa aérea y me mandaban a casa matriz para negociar precios y todo eso, me decían, bueno, si no sos exitoso, no vuelvas, como diciendo, fuiste, ¿no? Y el tema es que Cristo es recibido en el cielo, y dice el Salmo 110, un salmo mesiánico, que habla acerca de la relación entre Dios Padre e Hijo, ahí donde Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado por debajo de tus pies. Entonces, la ascensión significa que Cristo fue coronado como rey en el cielo. Por eso, cuando Cristo estaba dando la gran comisión, muchas veces desestimamos lo que dice el versículo 18 de Mateo 28. ¿Y qué es esto? Cristo en su cuerpo glorificado, resucitado, les dice a sus apóstoles, bueno, ahora toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso los estoy mandando a ustedes con esta gran comisión, ¿sí? Porque ahora tengo poder para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final. Y 1 Corintios 15 ratifica esto y dice que en el día final el Hijo devolverá todo poder y autoridad al Padre, ¿tá? Pero mientras, Cristo está reinando ahora. Esto es muy importante, porque muchos creyentes se sienten como, bueno, pero mira qué mal está el mundo, qué difícil está todo, ¿no? Pero Cristo en la cruz venció y derrotó a Satanás definitivamente. Le dio el golpe mortal a Satanás, ¿sí? Y ahora, como Él está reinando, Satanás puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero solo lo que Dios le permite hacer, ¿tá? Y muchas personas piensan que el mundo está gobernado por Satanás, ¿no? Pero en realidad la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo, no el rey. Un príncipe es un pretendiente al cielo, al trono, no el que gobierna. El que gobierna y está gobernando ahora es Cristo, ¿sí? Entonces, esto es para que nosotros estemos alentados de seguir con la misión de Dios, de evangelizar, de discipular y compartir el amor de Dios con otros, ¿no?
Y bueno, como herencia, acá tenemos nuevamente los textos bíblicos. Cristo iba a recibir una herencia que es la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, un pueblo, como dice Apocalipsis 7:9, de todo tribu, lengua, raza y nación que nadie puede contar, ¿sí? Así va a ser gloriosamente exitosa esta misión que Dios Padre, Dios Hijo encomendó a sus apóstoles y ahora nosotros llevamos la posta, ¿sí? Entonces también el Padre, por último, le prometió reunirle con la gloria que él compartía con él antes de la fundación del mundo, ¿no? Bueno, esto es el pacto eterno que después se lleva a cabo en el tiempo, ¿no? Y volviendo a los primeros capítulos de Génesis, muchos creyentes desestiman los primeros capítulos de Génesis como si fueran leyenda, como si fueran mito, ¿no? Pero según Crónicas, ¿no? El libro de Crónicas empieza con una genealogía. Crónicas fue escrito durante el tiempo del exilio, ¿sí? Y fue escrito probablemente por un sacerdote, por un escriba, ¿no? Quizás algunos piensan que fue Esdras, ¿no? El autor de Crónicas, ¿no? Y él está escribiendo para una nueva generación que nació en el exilio y que iban a volver un día a Jerusalén. Entonces él les estaba escribiendo para que ellos supieran cómo debían vivir en Judá cuando volvieran. Por eso Crónicas omite muchas veces las macanas de los reyes como David, como Salomón, y solamente se concentra en los buenos reyes para darles, así como ustedes tienen que vivir, para vivir bajo la bendición de Dios, ¿sí? Eso es uno de los propósitos por cual tenemos Crónicas. Pero Crónicas empieza con una genealogía, ¿no? Donde empieza con Adán y lo relaciona con personas con cuales nosotros sabemos que son históricos como Abraham, ¿sí? Entonces, para nosotros, Adán, que significa en hebreo humanidad, fue creado como el representante de toda la humanidad. Y él fue creado, y esto es importante, él no tuvo la vida eterna así cuando fue creado. Él tenía una relación de creador con criatura, ¿no? Dios todavía no le había ofrecido la posibilidad de tener la vida eterna. Entonces, lo hace, y ahí tenemos este acuerdo, este pacto en Génesis 2, del 15 al 17, ¿no? Donde le dice, bueno, vos podés comer de todos los árboles, de todo el fruto del Edén, menos del conocimiento del bien y el mal. Y le advierte, el día que comes ciertamente morirás, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasó, y bueno, este pacto, el éxito dependía de la obediencia perfecta de Adán, cosa que no hizo, desobedeció, y por eso Romanos 5 explica que todo el mundo cayó bajo el pecado, ¿no? Bueno, entonces, por ahí Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, y ahí desde entonces la relación con Dios fue cortada espiritualmente. Y por eso algunos puritanos, ¿no?, del siglo XVII escribían, en la caída de Adán caímos todos. Y por eso, a partir de ese momento, y esto es muy importante cuando uno habla con un católico o otras personas de otras religiones, el camino hacia la vida eterna por medio de méritos y obras caducó desde ya, de entonces. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios requiere una obediencia santa y perfecta, que ahora no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la gracia salvadora de Cristo para poder estar reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque dependemos, ahora estamos revestidos de la justicia de Cristo, por eso estamos en paz con Dios, ¿no? Y por eso la obra de Cristo se entiende a la luz de la desobediencia de Adán y el acuerdo o el pacto original que hizo Dios hizo con Adán, ¿no? Un texto bíblico que habla de esto es Oseas 6:7, ¿no? Cuando Oseas está hablando del pecado de Israel, lo compara con la desobediencia de Adán, ¿no? Donde dice que ciertamente Adán quebró el pacto, ¿no? Entonces, bueno, Cristo entonces vino como el último Adán, así lo dice 1 Corintios 15, ¿no?
como nuestro representante de la nueva humanidad de Dios. En otras palabras, aquellos que creen en Jesús y bueno, confían en Él para su salvación. Por eso, la encarnación era una necesidad. Tenía que venir alguien que era divino, que era Dios, pero que también era hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y Cristo, como dice Gálatas, tuvo que nacer bajo la ley para obedecerla a favor de nosotros como nuestro representante, ¿sí? Entonces, como recién expliqué, por la obediencia de Cristo, como dice Romanos 5:19, somos constituidos justos, ¿sí? Entonces, no es la fe que nos salva, sino que es Cristo quien nos salva mediante la fe. Hay una diferencia, porque muchas personas dicen hay que tener fe, pero ¿fe en quién? ¿Por qué? ¿Sabemos? ¿No? Bueno, sabemos porque solo Cristo es el único que nos puede reconciliar a Dios por su obediencia en vida y luego por su sacrificio, que fue tipificado en el Antiguo Testamento. ¿Viste? Recuerdan que tenían que ofrecer un cordero sin mancha. Bueno, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, podemos entender cuán importante es este tema de los pactos, porque de eso depende nuestra salvación. Ahora, durante la historia de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, Dios estableció varios pactos. Ya hablamos del pacto de obras con Adán, pero vemos que apenas Dios maldijo al hombre y la mujer por su desobediencia a la serpiente en Génesis 3. En Génesis 3:15, ahí tenemos la primera mención de que Dios iba a remediar el problema del pecado y las consecuencias, ¿no? Y bueno, ahí hay una promesa que el simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del serpiente, una referencia a la obra de Cristo sobre la cruz, cuando Él derrotó definitivamente a Satanás, ¿sí? Entonces, bueno, hay otras referencias a esto que Romanos 16:20 y Apocalipsis 12:7, me parece. Pero bueno, el tema es que el mundo sigue, ¿no? Y leemos los primeros capítulos y lo que vemos es que el pecado va acrecentando, ¿no? El mundo le da la espalda a Dios. Entonces, en Génesis 6 hay un texto muy impresionante, a mí me impresiona mucho, que dice Génesis 6:5 que toda la inclinación e intención del hombre tendía hacia el mal, y que el pecado le dolió a Dios en el corazón. Es una frase muy fuerte. El pecado le dolió a Dios en el corazón. Entonces Dios decidió destruir el mundo por un diluvio, ¿sí? Pero se salvó solamente aquellos, Noé y su familia, ¿no? Y dice en Génesis 6:8 que Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿no? Y como consecuencia de hallar gracia, él vivió, anduvo fielmente con Dios, ¿no? Él fue salvo por la gracia de Dios, ¿no? Y en el Génesis 8:22 al 9:17 tenemos lo que llamamos este pacto noénico, un pacto de gracia común, ¿sí? En cual Dios pactó nunca más destruir el mundo por agua y garantizar los tiempos, las estaciones del tiempo para que la historia pudiera seguir adelante a pesar del pecado que iba a volver a crecer, porque ya había entrado el mundo, pero esto iba, de alguna manera, Dios iba a bendecir, ¿no? Tanto el injusto como el justo, ¿no? Como dice en Mateo 5:45, Dios hace caer la lluvia y salir el sol sobre el injusto como el justo, ¿no? Bueno, esto es una muestra de estas bendiciones materiales que Dios derrama sobre todo ser humano. Pero esta gracia común no significa que todos somos salvos, como algunos han tratado de interpretar erróneamente, ¿no? Entonces, la otra cosa importante acerca de este pacto es que Dios provee acá esta habilidad para que en la historia Dios podía desarrollar sus propósitos de redención, ¿sí? Entonces llegamos
entonces al pacto de la promesa con Abraham, que empezamos a leer acerca de Abraham algunos versículos al fin del capítulo 11, y después estos versículos que tenemos en Génesis 12, 1 al 3. Lo interesante acerca de este pacto, porque para nosotros Abraham es el modelo de la fe, ¿no? Decimos, wow, Abraham tuvo una fe tremenda, ¿no? Y es usado por Pablo y en Romanos y Gálatas para mostrar cómo de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, nosotros también somos justificados por la fe en Jesús. Pero es interesante leer en Josué 24, cuando Josué se está despidiendo, próximo a morir, hace una renovación del pacto ante Dios con el pueblo de Israel, y con este prólogo de que habíamos mencionado antes, que siempre existían estos pactos, él dice, en otros tiempos nuestros antepasados adoraban a otros dioses, ¿no? Y menciona a Abraham. Entonces, Abraham por naturaleza era idólatra. Él adoraba al dios de la luna, ¿sí? Pero Dios le escogió por gracia, no porque era bueno, no porque tenía fe, no tenía fe en Dios, ¿sí? Y lo escogió y le dijo, mira, yo voy a hacer un trabajo bárbaro en vos, pero te tengo que sacar de tu zona de confort, porque Abraham era un hombre extremadamente rico, uno de los más ricos sobre la faz de la tierra, era como un príncipe, ¿sí? Y lo llevó a una tierra que no le dijo dónde iba él, ¿no? Abraham, y aquí en Génesis 12, 1 al 3, le hace promesas de bendición. La palabra bendición, bendecido o bendecir, aparece por lo menos 5 veces en estos 3 versículos, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 3:8? Dice acerca de estos versículos que Dios le anunció de antemano el Evangelio a Abraham, ¿sí? Entonces le estaba prometiendo, dando las promesas de salvación, de justificación, ¿no? Y en 15:6 leemos que Abraham creyó a Dios y se le fue tomado como justicia, ¿sí? Entonces, acá tenemos este pacto que en el Génesis 17 Dios lo llama un pacto eterno. En otras palabras, sigue vigente hoy. Esto no se puede decir del pacto que vamos a ver ahora de la ley, que era temporal, ¿sí? Pero este pacto, la condición de este pacto, que era recibir las promesas y la salvación por la fe, sigue vigente hoy, ¿no? Nunca hubo otra manera de ser reconciliado con Dios sino por la fe. Y lo que le dice Dios a Abraham en capítulo 17, le dice, viví en mi presencia, versículo 1, y seas intachable, ¿sí? Entonces el propósito de esta justificación, de esta salvación, era poder experimentar lo que Adán vivía antes, viviendo en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema muy importante que surge en el versículo 7, y eso es que Dios prometió ser el Dios de Abraham y de su descendencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene el propósito de salvar a familias, no simplemente individuos, ¿sí? Eso es muy importante. Y en el pacto, la familia es una, por decirlo de una manera, es una institución pactual, porque normalmente Dios extiende su reino por medio de las familias cristianas, honrando esta promesa. Obviamente, los padres tienen que ser fieles en su responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar a Dios y entregar su vida a Jesús, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Pero Dios le hizo una promesa a Abraham de ser el Dios de sus descendientes, ¿sí? Bien, bueno, en el tiempo, Dios también le prometió a Abraham, le hizo una promesa tremenda que le iba a dar a sus descendientes una tierra como herencia, ¿no? Y esto se cumplió 430 años después, ¿no? Cuando sabemos lo que pasó ahí en el Éxodo, ¿no? Pero antes, en Génesis 15, 17, y esta es otra joyita que quiero que anoten, ahí tenemos una ceremonia de ratificación del pacto, ¿no?
Y Abraham no ratificó el pacto porque él se quedó dormido, dorado, ¿viste? Mal. Entonces, y esta ratificación, lo que sucedía es que tenían que descuartizar animales y las dos partes contrayentes tenían que caminar por medio de las dos partes, invocando sobre sí mismo una automaldición si no lo cumpliera, ¿sí? Ahora, el que pasó por las partes y ratificó el pacto unilateralmente fue Dios. Es muy fuerte esto, porque Dios estaba diciendo a Abraham, si yo, y nos dice a nosotros, por ser hijos espirituales de Abraham, hijos que creemos en Jesús por la fe, Dios le estaba ratificando el pacto a Abraham y diciendo, si yo no cumplo mi pacto con vos y tus descendientes, que a mí me sucede lo que sucedió a estos animales. Esto es fuerte. Y en Hebreos 6, el autor de los Hebreos, no tenemos certeza quién es, le dice que no solamente Dios le prometió a Abraham, sino que le juró para que Abraham tuviera la doble certeza que Dios iba a cumplir su pacto, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte porque esto nos muestra la seriedad con cual Dios trata su pacto a favor de nosotros y como consecuencia con qué seriedad nos toma a nosotros mismos, ¿no? Su amor y su compromiso de ser nuestro Dios siempre y en toda situación. Y díganme si esto, en estos tiempos en cuales estamos viviendo ahora, no es algo importante a cual aferrarse ahora. Porque dice Pablo en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas son el sí y amén en Cristo, para gloria de Dios, ¿no? Entonces, estamos pasando momentos muy, muy complicados, ¿no? Bueno, nosotros podemos confiar en un Dios, ese Dios de pactos, ¿no? Recordando esa canción de Marcos Witt, ¿no? Que cumple sus promesas, ¿sí? Entonces, por eso este tema es tan importante saber que Dios está con nosotros, ¿no? Su presencia. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo vivir ante Dios, y de esto se explica el pacto de Moisés, el pacto de la ley, porque Dios redimió a su pueblo, los liberó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida. No todos llegaron porque no todos creyeron estas promesas de Dios, y dice 1 Corintios 10 que murió toda una generación en el desierto porque no agradaron a Dios. Y dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué los llevó Dios o los liberó a la tierra prometida? Bueno, dice Éxodo 19:4 que los llevó para ser una nación santa, un reino y sacerdotes al servicio de Dios, ¿sí? Entonces, es interesante que Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 9 y 10, cuando define qué es ser iglesia, qué es ser cristiano, toma la base de este texto y lo amplía para tener la definición que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué les dio Dios la ley a Israel si ellos eran justificados por la fe, redimidos por la fe? Bueno, había tres propósitos de la ley. Primero es para mostrarle cómo vivir ante un Dios santo, ¿no? Y si nosotros queremos vivir bajo la bendición de Dios, tenemos que ver qué es lo que Dios, quién es Dios y qué pide nosotros y cómo nosotros podemos responder a Él. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios y los últimos 6 de nuestra relación el uno con el otro. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? Como explica Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero en segundo lugar, se le fue dado la ley como con un sistema legal de convivencia, ¿no? Y lo que tenemos después de los 10 mandamientos es lo que llamamos el libro del pacto, hasta el capítulo 24 de Éxodo, que explica todas las leyes de cómo uno tenía que vivir, el código civil, por decirlo de una manera, de Israel, ¿no? Pero la tercera función lo explica Pablo en Gálatas 3:19, que dice que es nuestro maestro que nos lleva a Cristo, porque la ley nos muestra que nosotros no lo podemos obedecer porque somos pecadores y necesitamos la gracia
de Dios, ¿no? Y los sacrificios, todo el sistema elaborado de sacrificios, justamente anticipaba la obra sacrificial, el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, eso fue la razón por cual Dios le dio la ley, no como para salvarse en el Antiguo Testamento, porque ya tenían, era por la fe solamente, pero cómo vivir ante un Dios santo y vivir como pueblo de Dios, cómo tener ética, ¿no? Lo que nosotros ahora llamamos ética cristiana. Desde ya, la ética cristiana que nosotros, de cual aprendemos, es basado en la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Pero entonces, así que Israel fue constituido como nación, y Dios después hizo un pacto con David, y este pacto era que Dios le prometió que uno de sus descendientes iba a reinar eternamente sobre su trono, ¿no? Haciendo referencia, anticipando a Cristo, ¿no? Que uno de los títulos de Cristo en el Nuevo Testamento es Hijo de David, ¿sí? Entonces hay otros textos que hablan acerca de como Salmo 2.7, por ejemplo, donde Dios le promete, el Padre le promete al Hijo, todos los reinados del mundo como su herencia, ¿sí? Entonces, es muy importante, por eso hablé de la ascensión cuando estaba explicando el tema del pacto de redención, la importancia de entender que Cristo está reinando ahora, ¿sí? Y por eso podemos confiar en el Señor, en el poder del Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, ¿no? Sobre nuestro cuerpo pecaminoso, nuestras tentaciones, y que podemos realmente vivir victoriosos en el Espíritu para extender el reino de Dios y glorificarlo. Y el último pacto que tenemos en el Antiguo Testamento, pueden ver cómo todo esto se desarrolla, todo el plan de Dios para su pueblo, ¿no? Lo que Él estaba haciendo, lo que iba a hacer y lo que está haciendo ahora, ¿no? El nuevo pacto. Bueno, el nuevo pacto, viene estas palabras, viene cuando Judá estaba en cautiverio, habían perdido las esperanzas, habían sufrido la peor de las maldiciones, Deuteronomio 28, que era ser desterrado, no perder su herencia, por su constante desobediencia a Dios, ¿no? Entonces, todos estos temas acá nos muestran un poco cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios, ¿no? Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que realmente estar muy atentos a lo que estos pactos nos enseñan, ¿no? Primero que somos justificados por la fe, pero después tenemos que vivir una vida en santidad. Sed santo como yo soy santo, pero también vivir una vida del reino de Dios, ¿no? De vivir para extender el reino de Dios como se está extendiendo, como se empezó a extender a partir de Pentecostés, ¿no? Y el nuevo pacto es interesante, las palabras lo podemos leer ahí en Jeremías 31, 31 al 34, donde Dios dice, voy a hacer un pacto, no como yo hice como el pueblo cuando lo saqué de Egipto, refiriéndose al pacto de Moisés, sino que esta misma ley, no otra, la misma ley, lo voy a escribir en su corazón y ponerlo en su mente, para que lo pudieran poner por obra, para que lo pudieran vivir, ¿no? Para que pudieran realmente responder a mí como mis hijos, como santos y agradables a Dios, ¿no? Ahora, este pacto fue ratificado en la sangre de Cristo, pero esencialmente, aunque hay promesas de justificación, de santificación, el tema importante acá es enfatizar la obra del Espíritu Santo. Por eso, aunque esto fue ratificado en la noche antes de su muerte, el nuevo pacto fue inaugurado en el día de Pentecostés, donde el Espíritu vino, la promesa del Espíritu vino sobre la iglesia que ya existía y fueron dados poder para servir. Y fueron transformados los apóstoles y tuvo esa gran unción para ir predicando el Evangelio, extendiéndose de Jerusalén, Judea, Samaria, y bueno, Hechos termina en Roma, ¿no? Pero bueno, sigue ahora, estamos viviendo Hechos 29, ¿sí? Ezequiel también hace mención de este pacto de otro ángulo, donde dice Dios a su pueblo, yo voy a quitar ese corazón de piedra que tienen ustedes que no responden a mí, porque son pecadores rebeldes,
y les voy a poner, por mi gracia soberana, un corazón de carne, uno que tiene vida espiritual. Les voy a hacer nacer de nuevo del Espíritu. A esto se refería Jesús cuando tuvo su encuentro con Nicodemo en Juan 3, ¿no? Por eso le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo del Espíritu, ¿tá? Entonces el Espíritu nace en nosotros, nacemos de nuevo del Espíritu, y ahí nos damos cuenta que nosotros necesitamos la gracia de Dios, y por eso ahí con ese nuevo corazón tenemos un deseo que anhela buscar a Cristo y humillarnos ante Él y recibir su perdón y ser justificados y perdonados por Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para prepararnos para recibir a Cristo. Por eso Efesios 2:8 dice, somos salvos por gracia mediante la fe, y después, entre paréntesis, dice Pablo, y esta fe no surge de ustedes, es un regalo de Dios, ¿no? Bueno, todo este regalo de Dios es obra del Espíritu Santo que prepara nuestro corazón para recibir a Jesús en nosotros, ¿no? Entonces, el nuevo pacto habla también de este poder para vivir una vida diferente, una vida que glorifica a Cristo y para servirle con poder. Y este pacto, este nuevo pacto, es la última de la palabra de Dios. Y esta dice Apocalipsis 21:4, dice Juan, yo vi la nueva Jerusalén bajando desde el cielo para que Dios haga su morada entre nosotros aquí, no arriba, aquí, ¿no? En un mundo, en un cielo y tierra renovadas, ¿no? Purificadas de todas las consecuencias del pecado, ¿no? Y ahí vamos, el cielo y la tierra va a ser uno, como lo fue antes de la caída, ¿no? Dios va a restaurar su creación, va a restaurar entonces el mundo, y ahí vamos a reinar con Dios por siempre, ¿tá? Entonces, en esencia, en muy, muy poco tiempo, fuimos viendo a través de los pactos cómo nos une el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento para entender cómo se desarrolla el propósito de Dios. Y los pactos, como ya vimos, es algo al cual Dios se compromete a cumplir, o sea, no puede fallar, Dios no puede fallar, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que generar mucha fe y mucha esperanza, mucho gozo, sabiendo que estamos del lado de la victoria, ¿no? Porque Cristo ya derrotó al enemigo en la cruz, ¿sí? Entonces, este nuevo pacto nos trae plenitud de vida en Cristo, ¿no? Y eso es precisamente lo que es de qué se trata las cartas en el Nuevo Testamento, cuando tenemos los evangelios que nos explica qué hizo Jesús por nosotros, pero las cartas explican, bueno, ¿quién sos ahora en Cristo? ¿Qué te pasó realmente? ¿Qué significa ser una nueva criatura? ¿Y qué significa que Dios nos dio toda bendición espiritual en Cristo, ¿no? ¿Qué significa ahora ser unidos a Cristo por la fe? ¿Qué significa la adopción? Lo que ahora vamos a ser coherederos con Cristo, impresionante, coherederos con Cristo, ¿sí? Apenas nosotros sabemos que no merecemos la salvación, pero no solamente Dios se trata de salvarnos, sino elevarnos a ser coherederos con Cristo. Miren, otra perlita que les quiero tirar. Primera de Juan 3 dice, fíjense cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Que nos ha hecho hijos de Dios. En otras palabras, Dios nos ama con el mismo amor que Él tiene por su Hijo. Increíble, increíble, ¿no? Bueno, todo esto es lo que recibimos en este maravilloso pacto de gracia. Entonces, esta es una ilustración de cómo Dios fue paulatinamente a partir de Génesis 3:15 revelando su gran propósito de redención y de bendición para el mundo y para nosotros, ¿tá? Y todos los pactos anteriores, los de Adán, se cumplen en Cristo, porque Cristo es el último Adán, Él cumplió lo que el primer Adán falló, Él cumple el pacto de Noé porque Él es el Señor de la creación, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, Él es el que cumple, somos justificados en Cristo por la fe, Él cumplió la ley por nosotros perfectamente, y Él es el Hijo de David que está ahora reinando a la diestra de Dios, y a través del Padre y el Hijo recibimos el Espíritu Santo para gloria de Dios, ¿no? Entonces acá tenemos esta filmina, nos muestra la unidad
de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Antes la gente creía en la promesa del Mesías venidero, ¿sí? Cuando Jesús está disputando con los fariseos en Juan 8, él le decía a ellos, antes que Abraham era yo soy, ¿no? Apropiándose de ese título innombrable de Dios, ¿no? Entonces ellos le dicen, pero vos ni tenés 50 años, ¿cómo puedes decir eso, ¿no? Y Jesús le responde, Abraham anticipó mi día y se regocijó, ¿no? Abraham por la fe, ¿no? Anticipó y recibió esa promesa de salvación. Y uno solo tiene que leer Hebreos 11 para ver cómo todos los antiguos fueron justificados por la fe, ¿no? Bueno, y bueno, el pacto realmente... Uy, acá saltó. Para entender el pacto, un teólogo dijo, es como ver un mapa del Océano Pacífico, ¿no? Uno ve que hay un montón de islas ahí y uno hace un esfuerzo tremendo para tratar de ver los nombres de cada una de las islas, ¿sí? Pero lo que uno pierde de vista cuando hace eso es que en letras grandes, de un lado del mapa al otro, están las palabras Océano Pacífico, ¿no? Y de la misma manera que esas islas que están acá, que no los podemos ver todos, están anclados en el Pacífico Océano, todos los grandes temas de la Biblia giran en torno al tema del pacto, porque el pacto es el plan de Dios, incluye la salvación, incluye todo lo que hemos visto antes. Por eso es un concepto tan importante, ¿no? La redención, el Evangelio, la persona, obra del Espíritu Santo, lo entendemos a la luz del pacto, la obra de la Trinidad, la obra de la salvación, el pacto de redención, el mandato cultural, del cual hablamos la vez pasada. La misión de Dios se entiende, por ejemplo, Génesis 12:3, que dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Bueno, ahí está anticipando lo que Jesús le dice, vayan a todas las naciones, ¿no? Ahí estaba ya esta idea de la misión. Y el pacto también, si vamos a ser fieles seguidores, vivir como pueblo de Dios, tenemos que ser discipulados. Esa es la esencia del discipulado, para poder cumplir con este pacto de gracia y ser pueblo de Dios, ¿no? Aprendemos a través del pacto, como vimos en la ley, cómo ser gente ética que vive para honrar a Dios. Y el pacto también nos habla mucho acerca de lo que significa ser pueblo de Dios, ¿no? Y ya hemos mencionado la importancia de la familia, y el fruto del pacto es el reino de Dios. Entonces, todos estos temas son súper importantes. Pero bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero acá vamos un poquito a la aplicación de cómo llevamos todo esto y qué implica el pacto, este plan de Dios, esta relación de Dios que tenemos con Dios, ¿no? Bueno, la dinámica del pacto es el siguiente, lo que hemos visto, que Dios tuvo una benevolencia real, tuvo gracia sobre nosotros, y Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Si uno quiere entender un poco la gracia de Dios, lean este Salmo 103 del 1 al 14. Es realmente emocionante, ¿no? Pero también este pacto habla de que tenemos que aprender a ser leales a Dios, comprometidos con Dios, ¿no? Porque Cristo dio su vida por nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a entregar nuestra vida a Dios para su gloria. Somos llamados a vivir en su presencia, somos embajadores de Cristo, somos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, como hemos visto. Y somos constituidos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Esto es un tema que empieza en Génesis. Adán fue coronado como rey sobre la creación, responsable ante Dios, y fue sacerdote porque fue dado el mandato de ser buenos mayordomos de la creación, de responsablemente desarrollar su potencial, ¿sí? Y justamente en Apocalipsis, en estos dos textos, ahí decimos que por la sangre de Cristo somos constituidos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Lo que se perdió en Adán se restaura en Cristo, ¿sí? Eso es importante entender. Por eso debemos entender el Evangelio a la luz de lo que leemos ahí en los primeros capítulos de Génesis. Y bueno, si vivimos en la presencia de Dios y amamos a Dios de todo corazón, obviamente seguimos pecando, cometiendo errores, pero vamos a disfrutar de su presencia. Esto era la esencia del pacto de Moisés. No ser salvo por la ley, pero disfrutar
de su relación, vivir bajo la bendición de Dios por obedecerlo por amor, no temor, pero por amor, ¿sí? Y vivir bajo la protección, guía y crecimiento de Dios. Y, bueno, la desobediencia tiene sus consecuencias, nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando hay ausencia de Dios en nuestra vida, porque no hablamos con Él, no leemos su palabra, no lo buscamos, hay falta de paz, hay consecuencias por desobediencia, perdemos el gozo, perdemos el propósito en nuestra vida y las cosas no funcionan, ¿no? Nos tenemos que llegar a un momento de arrepentirnos y volver a reconciliarnos con Dios, ¿sí? Entonces, el pacto nos muestra cómo debemos vivir y buscar vivir ante Dios para que podamos no solamente encontrar la salvación, sino también vivir una vida que da el fruto de una vida que da gloria a Dios, ¿sí? Y justamente si tomamos las personas con quien Dios hizo estos pactos, vemos, por ejemplo, que Noé anduvo fielmente con Dios. Abraham es llamado 3 veces el amigo de Dios. O sea, no es que nosotros decimos, sí, Jesús es mi amigo fiel, como dice el Corito. No, Dios dio testimonio que Abraham es mi amigo. Yo puedo confiar en Abraham. Eso es lo que está diciendo Dios. Y la pregunta, el desafío para nosotros, ¿y nosotros? ¿Puede confiar Dios en nosotros? ¿Somos así de constantes? Él puede revelar sus planes y compartir sus propósitos ahora para Argentina con nosotros. Ahí está el desafío, ¿sí? Y Moisés tuvo una comunión, como lo tuvo Abraham, muy íntimo con Dios. Hablaba con Dios cara a cara, ¿sí? Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Se mandó todos sus macanas, ¿sí? Pero este es el testimonio de las Escrituras sobre David finalmente. Dios era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno si nosotros podríamos vivir con todas estas características. Bueno, esto es el propósito del pacto. Es vivir en esta intimidad y en esa cercanía con Dios, buscarlo de todo corazón, amarlo, ¿no? Y poner nuestras vidas a su disposición, ¿no? Porque de esta manera Dios nos puede usar y nos va a usar para glorificarse y para extender su reino. Entonces, y con esto ya terminamos. Podemos ver que el pacto tiene muchas implicancias para estas áreas de la vida y otras más también. La creación, porque debemos ser buenos mayordomos de la creación. El evangelismo, la misión, porque el pacto está, la misión de Dios y de la salvación está en este plan del pacto. El discipulado, la familia, la educación, ¿no? Si nosotros tenemos que pasar la fe de una generación a la otra, tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Para amar a Dios, ¿no? Nuestra iglesia siempre enfatizamos que la educación bíblica no está a cargo de la iglesia, está a cargo de los padres. La iglesia es una herramienta que pone a disposición de los padres, ¿no? El encuentro para niños, etcétera, ¿no? Jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿no? El trabajo ahí también es una manera en cual debemos aplicar nuestra fe, no para ganarnos una promoción, sino para servir a otros a través de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, tiene implicancias para la cultura y la política en la economía también, ¿no? Porque de alguna manera en el pacto, estas relaciones que Dios estableció con nosotros, Dios también pone los gobernantes, dice la palabra de Dios. Y ellos, de alguna manera, responden, son elegidos, o sea, tienen responsabilidad ante Dios por cómo gobiernan, ¿sí? Y nosotros también, bueno, debemos ser buenos ciudadanos. No hay tiempo para hablarlo hoy, pero cuando hablamos de cosmovisión voy a ampliar sobre estos temas ahí un poco más, ¿tá? Pero bueno, simplemente ver esto. Y con esto terminamos, ¿sí? Entonces acá tenemos un resumen del propósito del pacto, de traernos esta plenitud de vida con Dios solamente a través de Cristo, ¿no? Que salvo solamente por su gracia, mediante la fe en Cristo, ¿sí? Bueno, así que con esto, no sé cómo estamos, pero ya estamos. Sí, ya estamos en horario y
la verdad que muy bueno todo lo que escuchamos. La verdad que esta obra progresiva de los pactos, creo que tocaste todo. Y bueno, también hemos escuchado muchas perlitas realmente esta noche, así que te agradecemos. No sé si alguno quiere... Hay muchas cosas que podríamos hablar y que realmente son muy buenas para recordarlas o a veces identificar, ¿no? Por ejemplo, una pequeña perlita que tiraste así, pero que es una gran cosa y que a veces la gente piensa que es, sí, obviamente que la salvación es por fe, pero antes de esa fe es, ¿vos entendés la obra que hizo Cristo? Porque hay gente que sí cree, parece que cree en la Biblia o cree en Cristo como cree en un gauchito Gil, en un santito. Y no, el tema es entender en profundidad la obra de Cristo, ¿no? Claro. Entender en profundidad lo que Él, Logró. lo que Él hizo por nosotros y entender también la voluntad, porque junto con entender la salvación, tenemos que entender esa voluntad de nuestro Rey, de nuestro Padre, para que nosotros podamos seguir desarrollando esa vida, ¿no? Esa vida de reino, que como vos dijiste también, otra perlita, es ahora, es ahora. Y esa es una tranquilidad también para nosotros, saber que Cristo está reinando, más allá de las pandemias, de las cosas que se pueden vivir hoy en el mundo, el mundo está en control de Él sigue reinando, ¿no? Y eso es una tranquilidad también, bueno, y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que algo tan abarcativo, pero con tanta certeza que realmente te agradecemos por este tiempo y esto que estás compartiendo, que es maravilloso. Bueno, muy bien. Maravilloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ahí tiene. Bueno. Así que bueno, vamos a estar, Douglas, entonces te vuelvo a agradecer y vamos a estar subiendo esto a las redes sociales de la iglesia para el día domingo. Bueno, si alguien posteriormente tiene alguna duda o pregunta, bueno, dales mi mail, que me escriban, si quieren. Bueno, excelente, ¿Está excelente. Bien? Bueno, Douglas, Okay. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Que el Señor te siga bendiciendo y gracias por este tiempo tan hermoso, de tanta riqueza y edificación. Bueno, gracias a ustedes. El próximo taller vamos a... 2 semanas, ¿no? Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Douglas. Así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, entonces puedo pasarles tu mail. Dale, sí, con mucho gusto. Bárbaro. Bueno, que el Señor los bendiga. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Saludos. Muchas gracias. Chao. Bendiciones. Saludos.